Buenas tardes. En el presente video voy a hablar acerca del modelamiento y control de una planta MIMO, de una torre sulfitadora para jugo de caña de azúcar. El presente proyecto está desarrollado para materia y control discreto para la ingeniería mecatrónica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Los integrantes del grupo son Diego Nacevira, mi persona Henry Pruncajas, Brian Torres y Cristian Valencia. Bueno, vamos a iniciar primeramente con lo que es una descripción de la planta y del sistema para que puedan conocer más a profundidad a qué abarca el siguiente sistema que vamos a controlar. Bueno, la clarificación del azúcar se encarga de retirar la mayor cantidad de purezas de jugo de caña previo a los procesos de evaporación y posterior cristalización de azúcar. Este proceso está conformado por 3 etapas, en la cual sería la primera en el tanque encalado, en la cual se mezcla el jugo de caña con una leche de cal. La segunda, que sería el tanque, la torre de sulfitado, que es en la cual vamos a desarrollar el modelo, en la cual entra la cantidad de dióxido de azufre, y también tenemos la entrada del jugo ya encalado, y tenemos una salida, la cual va al tanque de clarificado. Como podemos ver, estas 3 etapas sería la torre encalado, la torre de sulfitado y la torre de clarificado. Bueno, como ya mencioné, tenemos los siguientes sistemas: F1 o el flujo 1, en el cual entraría el jugo ya mezclado con la cal; el F3, que sería la salida del sistema; F2, que sería el flujo de los vapores; F4, que sería la cantidad de vapores que no reaccionaron; y F5, que sería la cantidad de vapores que sí reaccionaron en el sistema. Listo, continuando ahora con la parte del modelamiento del sistema. Tenemos la siguiente etapa, en la cual abarcan las diferentes reacciones químicas, las cuales en este momento, debido a la forma extensa que tiene para explicar cada una de ellas, no voy a abarcar o a explicar detalladamente cada una de las que se realizan, por lo cual, si es que quieren saber más información acerca de las reacciones que ocurren en el sistema, o de dónde surgen o por qué surgen, pueden dirigirse al artículo que está en la descripción, la cual está agregado el paper en el cual nos basamos o sacamos las diferentes constantes y el modelo del proceso, o también en el archivo correspondiente a la primera unidad, donde se realiza igual el modelamiento del sistema, donde se detalla absolutamente todo más a profundidad de lo que voy a explicar. Bueno, lo importante en este momento es, y en lo que me voy a enfocar, es en X y C, los cuales serán nuestras invariables de reacción o las salidas que vamos a tener en nuestro sistema. X sería la carga electrolítica que existe en la misma. Esta está relacionada directamente al pH. Y C, que sería nuestra concentración de anión sulfito, la cual es para el proceso posterior que vamos a tener de clarificado. Bueno, ¿por qué es importante o por qué tenemos estas salidas? X, como se mencionó, está relacionado directamente al pH. Esto es por la cantidad de H que tiene en ese momento. Esta cantidad de pH es importante en este proceso debido a que la sacarosa que existe en el jugo de caña de azúcar, la sacarosa es la parte dulce que podemos sentir, o la parte en general, lo que le da el sabor dulce al azúcar procesado, va a ser una cantidad que está directamente relacionada a esta cantidad de pH. Si es que se baja de cierto margen o cierto umbral, vamos a perder sacarosa, por lo cual al final de la producción vamos a obtener menos cantidad de azúcar, por lo cual es un proceso, una variable importante a controlar para obtener mayor cantidad de producto con la menor cantidad de aditivos. Entonces, con esto vamos a tener mejor producción. Con C, en cambio, sería la concentración de anión sulfito. Esta está relacionada para el clarificado. El clarificado, como dice la palabra, es para aclarar esta cantidad de jugo de caña de azúcar. El jugo de caña de azúcar generalmente tiene un color marrón, pero para tener el azúcar de mesa, cuando ya está cristalizado, como tenemos, es azúcar blanco. Esto es gracias a esta cantidad de C o a este anión sulfito, el cual sirve tanto para desinfectar como para aclarar este jugo, por lo cual también es una variable importante a controlar. Bueno, en la parte del modelamiento del sistema, como lo mencioné, no voy a abarcar muy a profundidad a lo que refiere cada una de las etapas que van a ocurrir en este momento. Pueden dirigirse a los siguientes documentos, pero en sí se relaciona bastante con lo que es la ecuación de balance de masas. Eso es algo bastante común en las de reacciones químicas. Tenemos que la derivada de una masa A, de un componente A, sobre tiempo sería a la masa A de entrada, y al flujo másico de ese mismo A
de salida. Con esto se hacen diferentes intercambios, diferentes correlaciones. Por ejemplo, de aquí de la cantidad del número de moles con la cantidad de masa, se la deriva y se le tiene de forma de flujo. Igualmente aquí tenemos con una concentración y tenemos finalmente esto, que sería la derivada de una concentración de un elemento A por el volumen sobre derivada de tiempo. Y esto sería igual a un flujo E, un flujo de entrada por una concentración de ese elemento A de entrada menos el flujo de salida por la concentración A, concentración de A de salida. Entonces, esta es la ecuación importante que vamos a relacionar en el sistema, que nos quiere decir que la concentración que existe en un elemento A depende de las entradas del sistema menos la salida del sistema. Ya, entonces con esto podemos hacer lo siguiente. Tenemos ya despejado que nuestra derivada de CA, de concentración de A, del elemento A sobre T, sería igual a 1 sobre el volumen de los flujos de entrada por concentración de entrada por flujo de salida por concentración de salida. Esto usando con el siguiente esquema que tuvimos, que ya expliqué un poco anteriormente, tendríamos que sería la derivada en este caso de X, sería 1 sobre el volumen del flujo 1 de aquí, sería la concentración de mezclado por la cantidad de hidróxido de calcio más este flujo 5 que sería la entrada de la cantidad de gas que logró interaccionar menos la salida que sería flujo 3 y la concentración que vamos a tener afuera va a ser X y la concentración de C va a ser igual a 1 sobre el volumen de flujo 5 que igual sería la cantidad que interacciona por B que representa la cantidad que interacciona, una constante, y menos F3 de C que igual sería el flujo de salida que tenemos en el sistema por la concentración de salida. Esto nos dice, por ejemplo, que tenemos una eficiencia en torres de 3,5 a 7,5 y se encuentra un factor K. Tenemos este F5 en el cual ya podemos reemplazar en este elemento. Aquí en el modelamiento del sistema tenemos ya como un margen inicial de nuestra ecuación diferencial. Aquí nos establece lo importante es que un flujo 1 va a ser igual a un flujo 3. Ya lo voy a explicar posteriormente por qué se debe esto. Igual también se debe considerar la desviación de masas. Esto igual no va a abarcar mucho en el tema, pero en sí quiere decir que cuando se mezclan dos componentes, cada uno con concentraciones diferentes de elementos diferentes, va a tener al final de esta reacción una concentración de equilibrio, en la cual se puede despejar con la siguiente ecuación. Reemplazando con los elementos que existen en nuestro sistema, las reacciones que existen en nuestro sistema, tenemos finalmente una ecuación cuadrática, la cual podemos definirla, podemos extraer fácilmente con la fórmula general y tenemos ya un valor de concentración de cada equilibrio. Este es importante igual para saber con el flujo 2 la cantidad de vapor que reacciona al sistema. Entonces finalmente ya tenemos que sería nuestro modelo del sistema general. Como podemos ver, tenemos dos ecuaciones diferenciales, por lo cual tenemos dos salidas y tenemos diferentes entradas. Este alfa igual va a ir variando con el tiempo, aunque viendo en la experimentación siempre sale más o menos 1, entonces con lo cual se puede simplificar esto tranquilamente y poner 1. Pero en este caso igual se lo considera para tenerlo más abierto. Finalmente voy a dar un pequeño esquema aquí, ya lo dibujé anteriormente, el cual sería que sería el esquema en general físico que está ocurriendo en la torre sulfitadora, y que sería un diagrama de bloque que sería el que vamos a ocupar para el sistema de control lazo cerrado. Tenemos, por ejemplo, aquí dibujé de color, pinté de color verde las que serían nuestras entradas del sistema, de color azul las que serían las entradas y de color amarillo las que sería la perturbación. Verde serían las salidas, sería azul serían las entradas y ese amarillo es una perturbación. Quería decir que por qué la cantidad de F1 debe ser igual a F3. F1 sería la cantidad de líquido, como ya mencioné, la cantidad que entra a la torre de sulfitado, ya mezclada con leche en calado. Si es que se quiere, importante, tenemos aquí un volumen. Este volumen, en este caso de los tanques, siempre depende de la cantidad o la altura que existe.
Entonces si queremos un volumen constante para que no sea una entrada más del sistema, y también porque se requiere la mayor cantidad de concentraciones se deben hacer o en los procesos ya con las torres llenas, si es que queremos tener una altura constante, vamos a necesitar que el flujo de entrada del sistema, que sería flujo 1, debería ser igual al flujo 3, que sería el flujo de salida de la torre. Por lo cual estos dos deben ser iguales para mantener una altura constante y por lo tanto un volumen constante. Entonces en este caso tenemos como entradas del sistema este CaOH, que sería lo que viene en la leche de encalado, del tanque encalado, que ya viene mezclado con el jugo. Tenemos F2, que sería este flujo que entra, esto de aquí sería la torre sulfitado, entra a la torre este flujo que sería los gases, que aquí interacciona con el liquidito. Y tenemos las salidas, que sería en sí la concentración X y C que vamos a tener adentro del líquido. Aquí esto no se compone, es una salida física del líquido, pero en el sistema de control simplemente es una perturbación. ¿Por qué es una perturbación? Bueno, porque la entrada de líquido que podemos tener tal vez no llega, los tanques no están completamente llenos, o tal vez en ese caso no había tanta cantidad de líquido en este día de producción, o existe por ejemplo algún problema en la fase de filtrado, entonces debe pasar o sale de ahí menos cantidad o menos líquido que el que sale normalmente. Entonces, con lo cual, si es que queremos tener siempre una altura constante, necesitamos F1 igual a F3, y esta cantidad, como no es constante, podemos considerarlo como una carga o como una perturbación del sistema, por lo cual tenemos aquí arriba como F1 como una carga o perturbación. Listo, este en sí es el esquema que vamos a ocupar finalmente para la implementación en el software de MATLAB y también en Unity, que sería nuestro motor gráfico para simular el proceso. Bueno, para iniciar esta parte que corresponde al controlador, voy a empezar explicando de una forma un poco teórica la parte realizada, en la cual voy a explicar un poco cómo se va a considerar el lazo de control, la ley de control y también un diagrama de bloques de cómo funciona el proceso. Esto para entender de mejor forma cómo se va a implementar el software de MATLAB. Iniciamos con la parte del modelo no lineal, que es el mismo que ya se explicó anteriormente con todas las secciones. Una de las partes importantes que se recomienda para esta aplicación en el software de MATLAB es ocuparlo de forma matricial. Esto ayuda bastante, ya que al explicarlo de esta forma podemos cambiar fácilmente el sistema poniendo otro sistema para otra planta, o también podemos simplemente cambiar la ley de control fácilmente, por lo cual es recomendable ocupar el sistema matricial, en la cual en este caso va a ocuparse, por ejemplo, primero va a cambiar el nombre de las variables simplemente para que corresponda con el lazo de control. Vamos a tener Y1 y Y2, las cuales van a estar representadas Y1 para X, Y2 para C, que ya que ya expliqué anteriormente qué son, y las entradas del sistema que van a ser, en este caso lo que va a salir del controlador va a ser las acciones de control O1 y O2, las cuales van a estar relacionadas para A2 y A3, que serían las aperturas de las válvulas, en este caso la apertura de la válvula 2 y la válvula 3. Bueno, en este caso lo único que se debe hacer es reescribir el modelo, en este caso con las nuevas variables Y1 y Y2, y en este caso va a conservar A2 y A3, para visualizarlo mejor con las perturbaciones también. Simplemente se reescribe, sería fácilmente simplemente reescribir, en vez de C de X poner Y1 y en vez de C poner Y2. En ese caso se reordenan los términos de la manera que se quiere y finalmente se crea una matriz, en donde esta matriz va a tener la siguiente forma. Va a tener la forma de aquí, que sería Y punto, sería igual la matriz A, que sería como la matriz del proceso, X, que sería las entradas, y una matriz B que correspondía a la perturbación o en este caso las información adicional del sistema. En este caso, como ya nos queda, podemos visualizarlo de esta forma. Nos queda ya una matriz de 2×2, en este caso para la matriz de A, y por lo cual nos corresponde una matriz de 2×1 en el caso de X y otra matriz de 2×1 en el caso de B. Bueno, esto es muy fácil de interpretarlo después para aplicarlo en MATLAB, ya que estos van a ser variables, que en este caso van a ser unos vectores, y matrices que fácilmente se puede trabajar en MATLAB.
Bueno, continuando ya con un poco de lo que es el lazo de control en un diagrama de bloques para que se entienda de mejor forma. En este caso tenemos ya la matriz A, que sería la del proceso. Bueno, sería en este caso la de entrada. Bueno, en este caso no sería A, sería la del sistema o el modelo o planta. En este caso voy a ponerle planta. Bueno, la planta del sistema. Bueno, el punto es que se entienda. Sería este el bloque de la planta. Y vamos a tener una entrada de A2 y A3, A1 que sería la perturbación y la salida que sería Y1 y Y2. Bueno, como podemos ver en el sistema o el proceso, este sería el diagrama de bloques del sistema. Entonces vamos a tener el Y deseado. Bueno, esto es bastante común que se ve en sistemas de control. Tenemos acá el bloque de la suma, pasa para el controlador. En este caso va a medir los errores, que sería el Y deseado menos el Y, ya que es tiene una realimentación. Pasa por el controlador. El controlador va a tener las salidas de control, las acciones de control que van a ser representadas por U. Estos van a entrar al proceso, que sería la de aquí, la de la planta, en el cual tenemos las X, que ya serían como las acciones de las entradas del proceso, y del proceso vamos a tener la Y, y este se realimenta. Bueno, ese es el ciclo en sí que cumple. Algo importante que está establecido en los criterios para el desarrollo del proyecto es que vamos a tener 3 tipos de perturbaciones diferentes. Uno va a ser la perturbación de las entradas, el cual está representado de esta forma. Tenemos aquí como un bloque de igual para sumar, en las cuales vamos a tener, está en medio del controlador y del proceso, en donde tenemos que las acciones de U, generalmente como se lo suele considerar cuando está vacío, es que las acciones de control que van desde el controlador al proceso son las mismas, son idénticas. En la práctica podrían tener variaciones. En este caso se lo representa de esta forma. No es exactamente idéntica la apertura que se tiene en el controlador y la que tenemos en el proceso. Eso se debe a acciones mecánicas más que nada. Entonces, por ejemplo, si tenemos X en este caso, va a ser las acciones de entrada que tiene el proceso, va a ser U, que serían las acciones control que salen desde el controlador, y un phi, el cual representaría nuestras perturbaciones. Estos puede ser en el caso de la aplicación va a ser un valor randómico escalado a las variables. Por ejemplo, como sabemos, son entradas de aperturas, que las aperturas de la válvula va a ir abarcado tan solo de 0 a 1, por lo cual tenemos unas constantes más o menos que ya los voy a explicar después en la aplicación, pero más o menos son de 0,01 en cantidad de porcentaje, que representaría más o menos un 1% de variación de la válvula. Bueno, continuando con las segundas perturbaciones o errores, en este caso de la medición de los sensores. Como sabemos, las salidas del sistema cuando entran al controlador son realmente señales medidas por un sensor. Este sensor, que sería un bloquecito por aquí, este sensor no es perfecto, como sabemos, siempre tienen ligeras variaciones, tanto porque son de forma electrónica, que no son exactamente y miden de forma tan estable. Entonces siempre debemos leer como ruido. Entonces este bloquecito de aquí va a representarnos también esta sección o esta de errores o perturbaciones en la medición de los sensores, que sería en todo caso en la medición de las salidas. En este caso ya tenemos, aquí tenemos un Y sombrerito, un Y el cual representaría nuestro error del sistema, o puede representarse como YE también. Este vector sería igual al Y deseado menos el valor que sería de que estamos leyendo. En este caso sería el Y más este phi, el cual representaría igual, al igual que la forma anterior, unos errores igual van a ser implementados en el software de Unity o en MATLAB, como perturbaciones en las lecturas, un valor randómico que tiene cierta escala y va a representar este ruido. Finalmente también tenemos los errores de modelación. En este caso, los errores de modelación ocurre algo similar, solo que en este caso sería que el controlador tiene una matriz A interna.
la cual, una matriz de la planta, la cual representa cierta cantidad, representa el modelo que nosotros sacamos teóricamente de este sistema, del sistema real. Entonces, estas modelaciones suelen ser solamente aproximaciones que existe, una aproximación matemática a la acción real que tiene el sistema. Entonces, estas van a ser condiciones ideales, por así decirlas. Entonces, en este caso, en el proceso real, esto tiene muchas más variables que no se toman en cuenta, como pueden ser temperaturas o, bueno, depende del proceso bastante, pero son acciones que no se tienen a consideración en la modelación, por lo cual el modelo de la planta y que nosotros tenemos adentro del controlador es simplemente una aproximación que no va a ir afín a todas las acciones que va a tener el proceso, por lo cual aquí se considera como un error de modelación o error de la planta, que sería aquí adentro de la matriz A y en la matriz B. Bueno, en sí aquí no se ve como ningún lazo, pero aquí adentro sería que el A no es igual al A de la planta, no sería igual al proceso, es simplemente eso. Entonces se considera de esta forma. Tenemos ya para la ley de control, tenemos la siguiente forma. Tenemos que y punto, que sería la salida del sistema, sería igual al sistema de entrada por x, que serían los valores de la entrada, más b, la matriz de perturbaciones. En sí, para una ley de control general, lo que queremos es que las x sean como las U referenciales o una U referencial a la cual queremos llegar. Esta U referencial son las acciones de control que va a tener nuestro controlador. Esta U referencial simplemente es cuestión de despejarlo. Tenemos ya un lado, tenemos U. Aquí se aplica la inversa de una matriz. Como sabemos, la inversa nos permitiría anular teniendo una igualdad, una matriz de identidad, en la cual sería como prácticamente multiplicarlo por 1. Entonces aquí nos queda la siguiente forma. Tenemos la matriz inversa de A por y punto, que sería la variación del modelo menos B. En este caso se hace lo mismo. Y tenemos finalmente la sección que sería U, nuestra U referencial o la salida del controlador, sería el A, la inversa de la matriz A, multiplicado para todo esto, que sería una W. Bueno, esta es una consideración que se tiene para las secciones de control, que podemos considerar que nuestra evolución del proceso va a ser los errores multiplicados por una matriz de peso o matriz de ganancia. Esto menos B. Entonces con esto ya tenemos nuestra ley de control, que se establecería de la siguiente forma. Entonces esto fácilmente ya puede aplicarse en el software de MATLAB, los cuales ya se van a poner a continuación. Ahora sí, yendo a la parte de la implementación del controlador, voy a explicar dos programas principalmente. Uno sería la parte de control sulfitadora, que estamos solamente simulando el proceso dentro de Unity, dentro de MATLAB, y el segundo que sería control sulfitadora Unity, que se conecta directamente a través de memorias compartidas hasta el entorno gráfico de Unity. Bueno, voy a explicar primero esta para ir un poco más rápido. Aquí simplemente se define el tiempo. Tenemos las constantes definidas del sistema, que por ejemplo pueden ser las K, los valores de cada una de las válvulas también, etcétera, la K de equilibrio, por ejemplo, y estas variables para calcular el pH. Aquí tenemos un switch en el cual simplemente pusimos diferentes casos en los cuales vamos a tener pH deseados, el valor de A1, que en este caso está relacionado para la válvula, y también tenemos las variables de X deseado, pH deseado y X deseado. En este caso, Y deseado 2 va a ser la concentración que vamos a querer en C, y Y deseado 1 va a ser la concentración que vamos a querer en X. Algo importante o algo interesante que se realizó en este caso es que, por ejemplo, en el primer bucle se establece la cantidad de pH, pero para el sistema, para el control, no vamos a ingresar pH. Como pudimos ver, no estaba ningún pH establecido.
se hace la siguiente conversión. Tenemos que un pH con la siguiente ecuación se saca el exponencial, tenemos un HC y con esto podemos hallar ya la concentración en sí de X. Entonces lo que estamos haciendo es que tenemos una concentración en pH que es la que nosotros vamos a desear, que es más fácil saber el pH que queremos, y con esa la convertimos directamente en una concentración de X, el X deseado, que ese es en sí el que ya ocupa la ecuación diferencial. Bueno, en los otros son solo wishy case, donde ocupamos diferentes casos en los cuales solamente variamos los valores deseados. Ahora sí, ya en el lazo de control tenemos el siguiente, que sería Y1, Y2, que sería el error 1 y el error 2. Está Y deseado 1, como dije, es la concentración, bueno, este es el deseado, concentración X deseada. Y1, que sería la concentración actual. Tenemos Y2, Y de 2, que sería la cantidad deseada de C, y Y2, la cantidad actual de C, se lo guarda un vector YE. En la parte del controlador vamos a ocupar un controlador, en este caso un controlador de lazo cerrado, como ya expliqué anteriormente en el esquema. Y tenemos aquí la matriz de peso, que va a ser W1 y W2, en las cuales simplemente está relacionado a este pequeño script en el cual vamos a saturar, sirve para saturar los errores en mayor de 1. Ocupamos este porque es el que mejor tenía con diferentes entradas, con diferentes valores deseados. Funcionaba de mejor manera. También puede dejar un valor constante, por ejemplo aquí es 0,7, aunque no funcionaba tan rápido, pero con este está bien. Aquí igual tenemos el sistema matricial que ya se explicó anteriormente. En el sistema de lo cerrado tenemos el alfa que expliqué en el amodelamiento, y vamos a agregar en cada una de las matrices. Esto igual solamente es ingresar lo que ya se explicó. En este caso también se agrega perturbaciones. En este caso es nuestro AC, que sería la perturbación del sistema. Igual está puesto para activar y desactivar si es que quiero que exista o no la perturbación. Entonces, si en este caso existe, vamos a cada uno de los valores de matriz están multiplicados por un valor cercano a 1 para que se supone que sea simplemente error de modelamiento, que sean cercanos al proceso. Y estos los agregamos y vamos ya a nuestra ley de control. U, que sería la salida del sistema, vamos a encontrar la inversa de AC. Bueno, igual esto es lo que ya se explicó anteriormente, simplemente implementarlo. La inversa de la matriz AC, que sería ya nuestra matriz, en este caso si es que está activado con perturbación, sin perturbación, pues si es la ecuación del sistema. La K, que sería nuestra matriz de peso, tangente hiperbólica de 0,5y, que sería para saturar simplemente el error, y BC, que igual sería nuestra otra matriz que nos quedó en el lazo. En este caso igual tenemos este pequeño fragmento que lo que estamos haciendo es saturando completamente las salidas. Como sabemos, estamos metiéndole simplemente tenemos una variable de apertura de la válvula. Entonces, por ejemplo, si es que la variable de control llega a ser mayor que 1, vamos a simplemente saturar y dejarla en 1. Lo mismo con la válvula 2, y si baja de 0, una válvula no puede cerrarse más, simplemente va a quedarse en 0. Eso ocurre igual. Ambos entradas simplemente están definidas con una cantidad de apertura de válvula. Bueno, vamos siguiente en el proceso. Ya se le agrega A2, A3, que sería la apertura 2 y apertura 3 en nuestro sistema, y ya se agrega el proceso. El Y sería el A, que sí sería el proceso normal, por U, que ya agregamos. Tenemos más B, que sería nuestra cantidad sería el resto de la matriz, y entonces aquí simplemente se le integra por Euler y se encuentran las salidas. Y finalmente, igual en base a la concentración actual que tenemos de X, encontramos el pH. Y lo de acá solamente corresponde al pH. Bueno, esto solo me va a mandar a correr para que se entienda más o menos cómo se realiza el MATLAB. Voy a ponerle en el caso 3, en este caso, porque ese es el que variamos todas las válvulas. Ya como podemos ver,
va a presentarse de la siguiente manera la salida del proceso, que sería, por ejemplo, en este caso las perturbaciones. Como podemos ver, ya está variando o es variable. Estas son las entradas que hizo el controlador y acá tenemos el siguiente esquema. Bueno, en este caso no alcanza porque, si es que pueden ver, está activada la perturbación. Es decir, que el sistema es un sistema aproximado, no al real. Si es que le pongo en 0, en este caso ya es asintóticamente estable. Ya, como podemos ver, en este caso ya es asintóticamente estable y llega a todos los puntos deseados. En este caso, tanto de X como de C. Listo. Este mismo proceso, bueno, este mismo enlace de control que lo expliqué, se aplica directamente en el del Unity. En este caso lo que se realiza es un poco más complicado, por eso quería explicarlo en el de control sulfitadora. Lo que se hace es agregar las librerías compartidas. Esta es la parte importante del sistema para poder interaccionar Unity con MATLAB. Bueno, aquí agregamos diferentes perturbaciones, diferentes valores, que esto están para diferentes casos que los implementé en Unity. Se hace lo mismo, se agregan los diferentes esquemas, diferentes pruebas que van a realizarse. Acá abajo simplemente está otro switch para selección. En este caso está reaccionado para que las entradas puedan ponerse directamente desde Unity, los mande desde MATLAB los mande directamente a Unity, o solamente para que Unity lea las entradas que nosotros cambiamos adentro del sistema. Entonces esto de acá es repetitivo, simplemente lee y escribe las variables. En este caso voy a poner de acá. En este caso lo que hace es llamar a las librerías, en este caso las memorias compartidas, sería 2 y A3, como podemos ver, y las envía el valor. Acá lo que hace es obtener las variables, están en este número de memoria, y los guarda en un vector aquí en MATLAB, y estos mismos los utiliza. Como podemos ver en el enlace de control está Y1, Y2, YD1 y Y2. Eso simplemente les agregué. Se sincroniza completamente con las memorias compartidas. Y el resto es el mismo sistema que les mencioné anteriormente. Igual acá tienen las perturbaciones que puede activarse o desactivarse. También con una memoria compartida que le seleccioné para que podamos activar y desactivar directamente desde Unity. Y aquí las acciones de control. Finalmente las acciones de control igual se limitan. Y se envían a MATLAB, se envían a Unity, perdón. Acá simplemente comprueba que el tiempo de muestreo esté abajo del establecido, en este caso es de 0,1, y acá se grafica a tiempo real lo que está leyendo. Listo, eso sería todo con respecto a la parte de la implementación del controlador, y ya voy a pasar posteriormente a lo que es el motor virtual. Continuando con la parte de la virtualización del sistema, inicialmente voy a dar un pequeño resumen de todo lo que abarcó este proceso, ya que es un proceso de diferentes etapas y una interacción de diferentes software. Bueno, en general una forma fácil que encontré que encontramos en el grupo para explicarlo de manera concisa y sin abarcar muchos puntos sería el de crear este siguiente esquema, en el cual está interaccionado todas las partes que van a formar parte de nuestro proceso para la virtualización y control. Bueno, en este esquema de funcionamiento está conformado por dos partes principales. Uno está denominado como Workstation 1, que está aquí redondeada con estos puntitos de color azul, y un Workstation 2, que sería esta sección de color verde. Bueno, en general toda la planta virtualizada va a estar en este Workstation 1, el cual abarca las siguientes partes. Serían los recursos externos que están apropiados para ingresarlo en Unity, que sería nuestro motor gráfico, los cuales, por ejemplo, el CAD de la planta que realizamos para este proceso se realizó en SolidWorks, después se exporta a Blender y finalmente eso ya podemos importar a una escena en Unity. Por otro caso, también en la Asset Store, que es una tienda especial de Unity, podemos encontrar diferentes elementos como por ejemplo Snap Prototype,
o Simple Plane, City Plane, en los cuales vamos a encontrar diferentes elementos ya creados que nos van a facilitar crear un entorno virtualizado. Que son elementos CAD en general, o por ejemplo también son animaciones que nos pueden ayudar a tener una experiencia más inmersiva y sobre todo facilitar la producción. Una de las partes importantes es el uso de OpenXR, OpenIBR o XR Project Manager, los cuales van a ser los que van a interaccionar en este caso con son las programaciones ya instaladas para poder solamente usar con diferentes dispositivos de realidad virtual. Estos ya están dados desde la Store por parte de Unity. La segunda parte de esto sería la sección de Unity en sí, que sería el software, el otro software que va a estar utilizando, el motor gráfico en sí, donde está conformado por una escena y el resto de scripts, que serían lo que da vida al sistema. No quiero abarcar mucho lo que es cada parte de esto, pero en sí lo principal es que vamos a tener la sulfitadora, que sería nuestro modelo no lineal implementado directamente en Unity para simular el proceso. Esto está relacionado a los colores de la sulfitadora y otras cosas que ya voy a explicar un poco más cuando entre a escena. Y por ejemplo, una de las interacciones interesantes es que tenemos que usar la entrada del sistema, sincronizarla en este caso con MATLAB. MATLAB, a través de las memorias compartidas o shared memories desarrollados por el grupo de investigación de la ESPE, podemos conectarlo directamente con Unity y MATLAB a través de este aditivo. Con esto tenemos lecturas, salidas, envíos y entradas, lectura de entradas, etcétera, los cuales van al controlador. El controlador nos devuelve las salidas, etcétera, y también podemos graficarlas. Entonces, en general es un conjunto que también ya voy a explicar después. Y con esto ya podemos tener un script especializado en donde enviamos las X, aperturas, etcétera. También enviamos los X deseados, etcétera. Bueno, en general, otra de las partes importantes es OpenXR, que también sería este bloque, en los cuales va a tener una interacción con, en este caso, nuestro dispositivo o nuestro control, nuestro modo de acceder a este entorno virtual va a ser las Oculus Quest 2, exactamente este tipo, que es el que el grupo tiene en este caso para utilizar. Es el hardware que, por ejemplo, vamos a tener, que corresponde a un dispositivo standalone, en el cual, gracias a el USB-C que puede conectarse directamente a la computadora, puede también ocupar distintas funciones desde el computador y ejecutarlas y transmitirlas a las Oculus Quest. Gracias a la función de Oculus Link, como vemos, esta es la que se interacciona realmente con el OpenXR. Estos ya son aditivos que nos da la misma empresa, los mismos desarrolladores, entonces solamente toca aplicarlos. Es una manera bastante fácil de entrar en este mundo del desarrollo para entornos virtuales. Una parte también interesante, aunque no es necesaria para el proyecto, pero se lo puede utilizar o se lo utilizó en este caso con el resto de compañeros para poder tener una interacción, poder realizar diferentes pruebas, es el de ocupar la función de Oculus Casting, que es una función nativa de las Oculus Quest. Gracias a esta función podemos compartir directamente las Oculus Casting a través de internet. En este caso está representado con este router. Se va a los servidores de Meta Servers, como ahora se llama la empresa, MetaQuest. MetaQuest ahora se llama el nuevo dispositivo, y la empresa antes llamada Facebook ahora se llama Meta. Entonces van los servidores de la empresa Meta, y con eso podemos acceder a partir de la Workstation 2, que sería una estación de trabajo en otra parte del país o del mundo también, ya que ocupa a través de internet. Una persona puede acceder a través de la página de Oculus Casting y como se puede ver directamente lo que estoy realizando yo en el primer dispositivo, en las Oculus Quest. Bueno, eso es todo abarcado de forma bastante general del funcionamiento o la aplicación de la planta virtualizada, y a continuación ya va a pasar con la explicación en el software. Para la virtualización del proceso se realizó mediante el entorno gráfico o el motor gráfico de Unity. En este caso es Unity 3D en la versión 2020.324 F1. Bueno, en este caso podemos ver en el entorno virtual están quitadas algunas secciones simplemente para facilidad de uso.
En lo que voy a abarcar en este momento principalmente es la aplicación del modelo no lineal en esta sección que se llama sulfitadora. Es uno de los elementos. Como podemos ver, está absolutamente todo, es casi lo mismo que en la sección de MATLAB. Están entradas, diferentes variables. En este caso, claro, primero se deben definir las variables, de qué tipo van a ser, etc. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes funciones. La parte importante, bueno, aquí también tenemos un void update. En este caso, simplemente es para sincronizar las partes, por ejemplo, P de entrada. Esto es las perturbaciones que están agregados directamente en este sistema, dentro del sistema. Aquí ya empieza condiciones iniciales y empieza ya en la línea 120 un iterador, que en este caso va a estar ejecutándose todo el tiempo con un periodo de 0,01, en el cual va a simular cómo funciona el entorno. En este caso vamos a tener la sulfitadora. Se va a llamar sulfitadora-L, que sería la sulfitadora, y esta es la sulfitadora del modelo no lineal. Como podemos ver, tenemos acá dentro de este while tenemos estas ecuaciones que corresponden a las ecuaciones diferenciales que encontramos en la primera parte del modelamiento, y son las mismas que se han aplicado en MATLAB, con lo cual tenemos el alfa, xp y xc, que serían las variaciones. Se lo van guardando y ya. Acá tenemos simplemente igual otro tipo de perturbaciones del sensor. Si es que está activado, le damos un valor randómico con este tipo de escala, y también este valor de P sensor, si es falso, simplemente se va directamente, es decir, no tiene como perturbación. Como podemos ver, las perturbaciones tanto de entrada del sistema están arriba, como las perturbaciones de sensor, que serían las de salida, y la perturbación de entrada, que estaban acá arriba, están agregados directamente adentro del software de Unity, en este caso en este sketch. Acá tenemos igual simplemente limitaciones para que X y C no vayan menores que 0, porque lógicamente no va a existir una concentración menor a 0. Y aquí igual simplemente una sección, y encontramos con esta función vamos a encontrar el pH, que también se calcula directamente aquí para saber qué pH estamos teniendo actualmente en este punto. Bueno, ya otra de las partes importantes es en este elemento que está llamando entradas. Está grabado este sketch. Este sketch también es importante porque en este ocupamos las memorias compartidas. Como podemos ver, está definido ese SMS. También va a estar agregada en la descripción dónde se usó, dónde se puede descargar, etc. Las cuales son memorias desarrolladas por el grupo de investigación de la ESPE, en las cuales nos permite interaccionar diferentes software. Con esto vamos a crear las memorias, establecer memorias, obtener memorias. En este caso van a ser del tipo double y del tipo int. Fueron las dos que usamos principalmente. Aquí igual tenemos unas constantes que usé para algún lado, unas matrices para crear el sistema, y aquí están las partes importantes. Por ejemplo, setInt, que sería para establecer o guardar una variable, que sería en este caso P. Esta variable es para indicar qué tipo de prueba va a realizarse. Se guarda en un tipo entero, y esto se va a comunicar con MATLAB para que cuando se realice un tipo de prueba esté manda los valores que predefinimos en MATLAB, para hacer una prueba un poco más dinámica, un poco más rápida. Por ejemplo, tenemos también un caso. Bueno, este es para ver cuando está activada la sincronización con MATLAB o no. Y P del sistema, que sería las perturbaciones. La perturbación del sistema que va en MATLAB, por lo cual activamos o desactivamos desde Unity, pero MATLAB nos detecta si está activado o desactivado. Todos son gracias a estas memorias. Igual aquí tenemos, bueno, vamos a ver una más completa. Por ejemplo, aquí set y get. Set sería para establecer las memorias de los XC, todos simplemente Unity lee y lo escribe en MATLAB, y get para obtener el valor. En este caso estamos viendo todos los valores, tanto deseados, aperturas, perturbaciones desde Unity, y lo único que recibimos de MATLAB serían las acciones de control. Como podemos ver, en este caso enviamos simplemente los valores que está leyendo y recibimos el resto, todas las acciones deseadas, pH deseado, X deseado, igual que todas las acciones de control y la perturbación. Bueno, en este caso es realmente todo exactamente lo mismo, como podemos ver. Acá simplemente establecí, estas no pertenecen al sistema, están afuera del iterador. Este simplemente es unas pruebas que es para una prueba nativa, para no estar dependiendo siempre de MATLAB, para que MATLAB solamente me lea en el otro caso y ya.
Bueno, estas son las dos partes importantes del script. En este momento ya voy a implementar. En este caso la implementación que se realizó fue mediante unas gafas de realidad virtual Oculus Quest 2, con las cuales podemos estar inmersos en el sistema y no ocuparlo simplemente como un juego que podríamos verlo aquí y controlar desde la pantalla. En este caso vamos a ocupar las Oculus Quest y estar inmersos completamente en la fábrica. Es para tener una mejor inmersión de forma más realista lo que sería estar en una planta. Bueno, y para ello es necesario tener el siguiente software. Que sería el software propio de Oculus, en los cuales vamos a ocupar la función de Oculus Link que nos permite hacer esto. Y es importante tener activada la opción de entorno de ejecución OpenXR, que es la librería en sí que ocupa Unity para poder sincronizarse. Establecemos esta como dispositivo actual, como dispositivo de configuración exacta. Entonces cuando demos play directamente aquí en Unity, de una sola se nos va a activar en el Oculus. Bueno, en este momento ya estoy en el entorno adentro de las Oculus Quest. Esta es la pantalla principal. Bueno, en este sí, bueno, es mi entorno principal. Una de las partes importantes que lo mencioné es la app de Oculus, que debe estar conectado directamente. Gracias a eso tenemos esta siguiente opción que se llama Oculus Link, la cual es la que nos permite entrar en un entorno que se interacciona directamente con el PC. Esto sirve tanto para juegos como para ocupar en este caso con el entorno directamente de Unity. Bueno, en sí este es el panel principal de Oculus Link, no está configurado absolutamente nada. Puedo poner aquí escritorio y habilitar el monitor. Como podemos ver, aquí es el motor principal. Aquí ya está el entorno de Unity. Como podemos ver, en este caso dice que ya está conectado. Y simplemente lo único que hay que hacer para entrar al entorno es ponerle play. Listo, como podemos ver, ya estoy adentro del entorno. Es una empresa dentro de una ciudad. En este caso, para evitar la sobrecarga del sistema, en este caso lo que voy a hacer es desactivar la ciudad. Aquí tengo un panel. Voy a activar aquí el mundo. No va a abarcar mucho lo que tiene todas las partes del sistema para no alargar tanta la situación. Pero en general tengo un panel de control donde tengo 3 botones. El primero sería el mundo para activar o desactivar diferentes partes del entorno. Por ejemplo, aquí desactivar la industria. Aquí voy a activar la ciudad solo para que vean cómo estaba. Es una ciudad creada alrededor, pero simplemente sobrecarga el sistema. Y esta es la industria en general para hacer un entorno más inmersivo. Tenemos ahí diferentes elementos con los que podemos ver e interaccionar. Bueno, la principal forma de interaccionar con el sistema, como podemos ver, este es la sulfitadora, el esquema principal que había explicado en la parte de modelamiento. Tenemos las siguientes secciones, que sería la torre de encalado, la torre de sulfitado y la torre clarificado. Bueno, este es un pequeño agregado, unas manos para hacer diferentes acciones. Con este puedo activar el raycasting, con este es para poder interaccionar con los elementos, como pueden ver, o sin ellos no pueden interaccionarlos, pero de una forma rápida. También puedo señalar. Tengo diferentes gráficos. En este serían las entradas del sistema, que tenemos acá arriba sería la perturbación A1, y también las entradas sería A2 y A3, y las salidas de X y C. Tenemos lo mismo de este cuadro de acá, pero este sería como un cuadro que no va, el de acá se va actualizando cada segundo, cada 0,5. El de acá se va actualizando cada 5 segundos o cada que cambie el sistema, pero este mantiene todos los datos. Entonces sirve para ver en un gran periodo de tiempo. Este es más bien un reemplazo de lo que existe en MATLAB, si solamente se quiere ocupar este sistema. Bueno, igual para no demorarme mucho voy a explicar un poco lo del sistema de acá adentro. Tenemos acá las diferentes válvulas que ya se explicó en la parte inicial. Sería la válvula de perturbación, estas dos de aquí. Tenemos la válvula de entrada de cal, que sería la primera. Tenemos también la válvula de entrada del vapor, que sería esta de acá. Rápidamente voy a indicar cómo se hace. Por ejemplo, la válvula 2, que es la válvula de las gas, si es que le cierro, se vuelve completamente, no entra ninguna cantidad. También estaba simulada la cantidad de vapor que entra. Como pueden ver, es que le subo al 100%. Pueden ver que sube la cantidad del vapor. Hay un montón de vapor, le dejo por la mitad, aparece menos vapor. Lo mismo pasa con A1, que sería el de arriba.
pueden ver, le pongo en 0,1, casi 0, nunca puede llegar a 0 porque sería como un error. Y el mayor, 100%, entra y sale. Igual con esta cantidad. Aquí sería 0, como ven ya no cae líquido, le pongo en 100%, cae más líquido. Otra de las partes importantes es la cantidad de color. Como pueden ver, cuando le pongo aquí en 0, la cantidad de aquí del color cambia, no es amarillo. ¿Esto porque es? Bueno, en el sistema, como podemos ver, voy a activar en este otro de los botones. Tengo este botón Help o ayuda. Como podemos ver, es un sistema para las personas que entran por primera vez al sistema. Va a explicar lo que yo dije anteriormente, lo que es la planta sulfitadora, más o menos con su entrada, salida, las variables de control, etc. Es un resumen general de todo lo que hace el sistema. Y una de las partes importantes, por ejemplo, lo que explica es de X y C. En este caso tenemos que C y X, que son concentraciones, son algo que no se puede ver de forma física. Una parte en este esquema es que, por ejemplo, aquí es transparente, es de vidrio, por así decirlo, las partes exteriores. Esto en una planta real no es de esta forma, es todo metálico y es cerrado, algo parecido a la última sección de la planta. ¿Por qué está así? Porque queremos que sea una forma más visual, más interactiva para la persona que entre en el tema, cómo funciona el controlador. Listo, en este caso lo que está representado es que como son variables de forma química, concentraciones no se pueden ver en la vida real. O no pueden notarse o verse directamente qué color tiene, por lo cual para simular o poder apreciar en el entorno cómo va a evolucionar el sistema, se hizo un siguiente rango de valores que sería dependiendo de los valores de X y C que nos muestra aquí, va a tener un diferente color. A más concentración de C va a ser más azulado en la torre de sulfitado o más amarillento en la torre de X. El primera torre donde solamente cae la va a ser completamente amarillo, entonces a más cal o a menos cal aquí se va a ver solamente más amarillo o más blanco o más transparente. Como por ejemplo aquí le pongo 0, es prácticamente transparente. Igual, entonces por ejemplo aquí si es que subo voy a disminuir al mínimo, está en una sección en la que no está controlándose. Puedo manipular yo directamente como usuario las aperturas que tienen cada una de las válvulas, y acá simplemente tenemos las variables de salida, que sería el pH por ejemplo. Entonces en este caso voy a subir al máximo. La válvula 2 nos controla la cantidad de gas de azufre, entonces esta voy a subir al máximo y progresivamente se va a volver más azul. ¿Por qué? Porque al subir a 2, que es la cantidad de los gases, sube la concentración de C. En cambio, si es que voy a bajarle por completo la 3, es decir, se va a volver transparente, se vuelve mucho más azul. En cambio, si es que le subo la concentración en A3 o la válvula 3, se va a ver progresivamente más verde. Como pueden ver, se hizo más verde porque incrementó la cantidad en este caso de X, y ya llegó como a un equilibrio, por así decirlo. En este caso, si es que le pongo en 0 la válvula 2 de los vapores, tengo la válvula, tengo el color completamente amarillento porque no estamos teniendo, como se puede ver, tengo una concentración de C muy baja. Entonces así se puede ver. Lo mismo sucede como en los gráficos. Voy a desactivar este un rato. Si es que subo la cantidad de C y bajo esta, como pueden ver, el sistema empieza a evolucionar. Y tenemos aquí el cambio que tendría en este caso en concentración de C y concentración de X. Y aquí podemos ver el cambio, va a ser un cambio en A1 por ejemplo. Voy a ponerle aquí en 0. En casi 0, bueno, como podemos ver, baja la cantidad, entonces aquí nos representa la cantidad a tiempo real que está cambiando. Acá le puse en pausa porque no ocurre algo similar. Ya vamos a ver en la prueba nativa que voy a realizar. Ahora sí, en la parte de control, para poder controlar el sistema, como podemos ver, tendremos perturbaciones. Por ejemplo, esta forma rápida va a encender las perturbaciones en la entrada. Y como podemos ver, antes eran completamente lineales. Ahora, como podemos ver, está como oscilando un poco, arriba, abajo, arriba, abajo. Lo vas a activar en este caso y va a volver a ser todo constante, como podemos ver, sí. Y ahora va a activar la de los sensores. En de igual forma, la empiezan a oscilar ligeramente. Como podemos ver, activa, sube poco y poco. Esto es porque, bueno, como podemos ver, principalmente acá en X,
Bueno, vamos a subirle un poco eso de acá para que se pueda ver observar de mejor forma. Al estar activados los sensores, lo voy a desactivar en este momento. Va a llegar en un momento a quedarse de forma estable. Llega a estabilizarse. Como podemos ver, se estabilizó. Vamos a activar aquí para dejar los por defecto. Este más o menos se va a estabilizar a los 1,3. Ya como podemos ver, llegó a ser estable. En este momento activo los sensores y empieza a variar nuestras salidas, como podemos ver. Se ve un poco ligero, aquí no se puede notar más, pero en el valor de aquí, valor de salida, sí se puede notar mucho mejor cómo va variando. Listo. Este tipo de variaciones de perturbación serían del sensor y estas. Va a activar tanto las perturbaciones de entrada como la de los sensores. Para el sistema está este tercer botón que sería SP. Como podemos ver, al activarlo ya me da unos controles que vamos a poner de pH y C. En este caso se reinicia, bueno, se setea al valor actual que estamos. De C y de X y de pH actual. En este caso voy a realizar con esta selección la prueba que quiero realizar, que son las MATLAB que ya describí anteriormente, son las que se preprogramaron. Voy a seleccionar el 3 porque es la que varía mejor casi todos los valores y puede llegar a prueba MATLAB. Ya, cuando está activado prueba MATLAB vamos a recibir todos los valores tanto de los pH deseados como el de las perturbaciones desde MATLAB. Voy a activar aquí un sistema control que vi anteriormente. Voy a activar el monitor 1 y puedo mandarle a correr directamente al MATLAB. Únicamente debo poner play y ya me empieza a ejecutar el sistema. Como podemos ver, ya me aparecen los valores predefinidos que va a tomar en la simulación de los deseados, en este caso de C deseado, en este caso X deseado, C deseado y deseado. Va a graficar a tiempo real, va a ser las entradas, por ejemplo, aquí, las acciones de control, que serían estas de aquí, acciones de control, los errores de control. Y también aquí se va a ir graficando el valor de salida que está leyendo directamente desde Unity, como podemos ver. Bueno, esto va a tardar un poco, por lo cual esta parte voy a adelantarlo. Bueno, en este momento ya está casi finalizando la sincronización, bueno, de la prueba. Como podemos ver, aún faltan algunos minutos. Voy a explicar un poco lo anterior. En este caso le puse pausa, simplemente para que no me ocupe tanta memoria en los diferentes puntos que va realizando. Una de las partes importantes también las simulaciones, que por ejemplo cuando va variando las entradas y salidas, simplemente hay una simulación de giro de estas válvulas para que se pueda apreciar de mejor forma si están abriéndose y cerrándose. Bueno, continúan con el proceso, como podemos ver. Ya está finalizando. Listo. En este momento ya finalizó la prueba realizada en MATLAB. Como podemos ver de la siguiente forma, podemos ver que tiene diferentes oscilaciones en las lecturas, no son completamente rectas. Esto es debido a que se habilitaron las perturbaciones y se puede notar. Bueno, vamos a mover esto un poco para que se pueda observar. Vemos cómo baja, se vuelve estable, casi asintóticamente estable. En este caso solamente podría llamarse estable. Pero llega a los puntos de las acciones de control deseadas. Como podemos ver, tiene como pequeñas oscilaciones, pero eso es claro a las perturbaciones que fueron agregadas. Como podemos ver aquí en la evolución del pH sucede algo similar. Pasa
tiene estos diferentes picos que aparecen por aquí de vez en cuando. Estos son por las perturbaciones que tenemos del sistema. Podemos dejar ejemplo aquí, más o menos por 50-60, y vemos que tiene un error de control bastante alto, y tenemos aquí como una perturbación igual en esta forma. Y aquí esto ocurre debido a que cambiamos la carga que existía en ese punto. Entonces este logra ascender y después vuelve a estabilizarse. Como podemos, se levanta, pero otra vez vuelve a estabilizarse y llegan los errores de control a 0. Aquí en las acciones de control podemos ver que tiene un movimiento bastante bueno, no es muy brusco, entonces lo que es bueno para las válvulas, que no cambien bruscamente las acciones de control, que podría progresivamente dañar. Aquí podemos ver como que un ligero pico, tampoco es tanto, baja progresivamente, pero sube, vuelve a subir un poco más lento, entonces no es tan malo para las acciones de control. Bueno, y eso es todo lo que podemos decir para ahorita de la aplicación en este caso del MATLAB. La MATLAB como controlador, Unity siendo el entorno virtual, y usando a través de las memorias compartidas del grupo de investigación AESP que ya se mencionó. Bueno, finalmente voy a mostrar un poco aquí, voy a ponerle play en este caso nuevamente y voy a resetear. Una de las formas en el caso de ahorita que se puede ocupar simplemente es cambiando, por ejemplo, los set points. Debo poner y me empieza a graficar progresivamente en este caso, y como podemos ver la evolución del sistema. En este caso no tenemos asignado nada porque no se está enviando ningún tipo de acción. Las señales de CIAS igual se están leyendo directamente desde Unity, entonces aquí podemos ver, se estabiliza, etc. Una parte que no expliqué anteriormente es en las gráficas conjuntas, gráficas propias de Unity. Tenemos unos puntos blancos, rayas blancas que significarían nuestro set point, como pueden ver. En este caso va a subir mi set point del pH, va a subirle más o menos 6 grados. Vamos a ver, tenemos la gráfica de color blanco que sube directamente y a donde queremos mostrar, bueno, sube al valor deseado, en este caso de C, y llega a estabilizarse. Como podemos ver, igual en MATLAB va a ocurrir algo similar. Cambió el set point y acá vemos cómo logra estabilizarse. En este momento voy a cambiar también mi valor de C. El valor de set point de C deseado va a subirlo por aquí, 1,72. Como podemos ver, igual aquí tenemos en línea point, en este caso también sube al set point al que quiero, y como se ve va actualizándose hasta llegar a estabilizarse nuevamente. Estas acciones de control están realizadas directamente desde MATLAB, como podemos ver. Aquí tenemos también subió y llega a estabilizarse. Acá igual al momento de cambiar tuvo una elevación en X, pero otra vez ya está logrando estabilizarse gracias a la acción de control que está leyendo. Como podemos ver, de la misma forma acá corre lo mismo, y podemos comparar en sí las imágenes que estamos recibiendo desde ambos casos. Como podemos ver, más o menos el set point sube, tenemos aquí un pico, este sería en caso de X, que sería acá, tenemos igual este pico aquí, y logra estabilizarse. Aquí simplemente cambió el set point y es de la misma forma. Finalmente voy a agregar aquí una perturbación. Aquí también ya puedo controlar la válvula A2 y A3, pero puedo controlar la válvula 1, que sería de perturbación. Voy a bajarle por aquí, 53. Como podemos ver aquí, perturbación debería bajarse ya en el siguiente rango. Por ejemplo, aquí ya vimos que se bajó. Aquí las acciones de control, aquí tuvimos un ligero pico. Debimos tener algo similar en MATLAB, digo en Unity. Como podemos ver, tenemos este pico, igual tenemos en Unity. Tenemos este pico para abajo igual en MATLAB, como podemos ver. Y aquí ya se grabó igual la perturbación que le tuve en este caso. Y sigue con las acciones de control. Acá igual tenemos aquí la perturbación, bajé a 0.53 y ya, más o menos. Listo, como podemos ver, es una
muy buena sincronización que existe entre las gráficas de MATLAB, las gráficas de Unity. El problema principal para utilizar esto en Unity, más de la comodidad, es que no podemos analizarlo después. Y aparte que tenemos muchos puntos que estos significan cargas en el sistema. Está optimizado las gráficas para que solo se grafiquen cuando cambia y cuando pasa una cierta cantidad de tiempo, para limitar, optimizar la cantidad de recursos que tenemos de computador. Pero llega un punto en el que son tantos puntos que se vuelve muy inestable el sistema. Entonces, por lo cual esto es fácil, puedo ponerle pausa para simplemente que deje graficar y simplemente los análisis realizarlos mediante MATLAB. Pueden ver, MATLAB nos ofrece una calidad mucho mejor. Voy a estar trabando un poco la ecuación, el entorno, debido a la carga que tiene todo eso, así que también voy a borrar. Ya, con eso se me ve un poco más fluido en Unity. Activo, y como podemos ver, aún sigue grabando. Voy a dar una última acción de control para dar por finalizado aquí, y voy a subir un poco de acá. Como podemos ver, aquí igual forma va a leer el valor, ya que también cambia, va a tratar de estabilizar. Entonces, como podemos ver, de esta forma es mucho más fácil interactuar directamente y analizar, por supuesto, el comportamiento que tiene con MATLAB. Tiene las mismas graficaciones que vamos a tener en Unity, pero la ventaja que tenemos en MATLAB es que podemos guardar estos elementos. Por ejemplo, cuando acabe la función, podemos ponerle File y Save, simplemente. Entonces, con eso podemos analizar el comportamiento que tuvo el sistema a cierta ley de control o a ciertos parámetros, como por ejemplo en estos casos tenemos limitaciones, tenemos los errores. En este caso no está activado, pero tenemos los errores de la planta activado directamente desde aquí. Como podemos ver, errores de la planta del modelamiento. También tenemos las diferentes matriz de peso que podemos variar, en este caso hacerle unas constantes o estas que son variables. Entonces podemos ver la evolución que tiene este sistema. Si es que vamos aquí a figura, como podemos ver, ya terminó o ya casi termina. En este caso creo que ya terminó. Puedo ponerle file, poner file y salvar. Entonces podemos guardar esta figura para analizarla posteriormente. O también tenemos las matrices, en este caso con los para poder analizarlo después, simplemente las pruebas, y tenemos las entradas, salidas y ver cómo evoluciona el sistema gracias a esto. Gracias a las memorias compartidas, como podemos ver, son todas las memorias compartidas que estamos usando, 9 y 3 integros para otro tipo de actividades. Bueno, entonces también para mostrar finalmente cómo puede servir, también tengo unas gráficas MF de diferentes prácticas. Por ejemplo, la prueba número 3, como podemos ver, en este caso es uno sin errores de perturbación, sin ningún tipo de perturbaciones ni errores de lectura. Como podemos ver, llegan a ser asintóticamente estables. Esto es porque claramente no active las perturbaciones, pero se puede analizar y puede grabar. Gracias a esto podemos grabar directamente las respuestas que tenemos de Unity en una matriz que podemos usar posteriormente, cosa que no podemos hacer directamente en Unity. Entonces, para finalizar con la exposición del proyecto y calificar las ventajas que existe esto, es que gracias a Unity, que funciona como un entorno virtual, un entorno más real donde podemos agregar perturbaciones, etcétera, y sincronizar directamente, nos ocupa como si fuera una planta real en la cual no va a tener las mismas acciones de control. Si utilizamos el script donde teníamos metido el sistema y lo comparamos con las acciones que tienen en este script, las que va solamente leyendo desde las memorias compartidas, no tienen la misma reacción, por lo cual podemos observar que Unity es una gran herramienta para poder analizar el sistema como si fuera una planta real. Y también gracias, por ejemplo, a al uso de las Oculus Quest, podemos estar inmersos en este sistema, ocuparlo más que solamente como un entorno virtual, en el cual enseñar
cómo es el proceso, cómo se ve físicamente el proceso, cómo funciona el proceso, interactuar directamente con un panel de control, como podemos cambiar las válvulas o podemos cambiar los set points, y podemos visualizar directamente a tiempo real la evolución de las gráficas. Y gracias también a la integración que tiene con MATLAB, MATLAB tiene un gran poder de cómputo comparado con el que tiene Unity, y también tenemos la posibilidad de enviar valores, guardarlos directamente en MATLAB y poder analizar diferentes sistemas o las de control, simplemente cambiando las líneas de código de MATLAB y no cambiando nada más del sistema. Simplemente acogiéndose a las entradas y salidas que ya tenemos de las memorias compartidas. Y también una cosa más es, gracias a Oculus Link, a los Oculus Quest, se puede conectar directamente a Unity y sistema inmersivo. Entonces, esas son las conclusiones que podría decir de este trabajo, en las cuales cada uno de los sistemas, tanto MATLAB, Unity, Quest, que nos ofrece gratuitamente esta función de poder conectarnos directamente, y sobre todo adecuar Unity de Rapid, son uno de los mejores beneficios, una de las mejores formas de aplicar todas estas tecnologías, todos estos diferentes softwares a lo que es aprendizaje y enseñanza de sistemas de control discreto, para cualquier persona que desea aprenderlo. Entonces es una forma fácil, es una forma mucho más interactiva y mucho más entretenida para que una persona pueda entender lo que es un sistema de control, cuáles son las partes de entradas, salidas, interacciones, etc. Entonces, agradeciendo anteriormente por el tiempo largo debido a todas las diferentes partes, pero espero que se haya entendido de la mejor forma todas las aplicaciones que se pueden realizar y que puedan aplicar en sus respectivos proyectos, deberes, o en cualquier otro sistema que quieran ocupar. Claro, viendo los beneficios y contras que tiene cada uno de utilizarlo. Entonces, agradeciendo el tiempo, agradeciendo el espacio, espero que se haya entendido absolutamente todo lo del video, y cualquier duda o información pueden dejarlo abajo en los comentarios que existe, si es que pueden conectarse, o si tienen dudas acerca del proyecto de realización. Estos también están explicados cada uno de los documentos que también van a estar agregados en la descripción, tanto el modelamiento, el control que existió en el sistema, y también la implementación que se realizó en el entorno virtual, y más o menos cómo se interacciona uno con otro. Muchas gracias por la atención prestada y espero que sea de ayuda para sus futuros proyectos y deberes.